Desde que somos pequeños nos han indicado la palabra alteración. Y la palabra alteración nos hace entender que hay una anomalía en algún área específica. Y cuando leemos correctamente la palabra alteración del lenguaje, nos hace pensar directamente que únicamente va relacionada con el habla, con el lenguaje oral. Pero no solamente abarca esto, sino que el lenguaje, como hablaba anteriormente, tiene sus ramificaciones o podemos ejemplificarlo tanto verbal, escrito y mímico. Estas tres partes conforman el lenguaje. No únicamente las alteraciones verbales forman parte del lenguaje, sino que tanto mímica como escrita como verbal se integra o se incorpora al término alteración del lenguaje. ¿Y qué es esto? ¿Qué son las alteraciones del lenguaje? Las alteraciones del lenguaje son trastornos del lenguaje que suelen estar relacionados con el desarrollo. Comienzan en la infancia y continúan hasta la edad adulta. También pueden ser ocasionados por una lesión cerebral o por una enfermedad. Son dos factores que debemos tomar en cuenta. Tanto los factores que comienzan en la infancia, es decir, el desarrollo de esta alteración o este trastorno del lenguaje, o también por algún tipo de lesión cerebral o por un tipo de enfermedad que también puede ser la causalidad de este fenómeno que se presenta en el lenguaje, esta anomalía que se presenta en esta área funcional. Si nosotros jerarquizamos las alteraciones del lenguaje, podríamos colocar primero que por alteración en el sistema nervioso, iniciando principalmente con la fascia. La fascia se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica, y se debe a lesiones cerebrales. Esto quiere decir que el individuo tiene mucha dificultad e incapacidad total, en algunos casos, de poder comunicarse de manera óptima, no tan perfecta, precisa y bastante normal a lo que se está acostumbrado en la sociedad, ya que tiene esa afección cerebral. Hay una lesión cerebral que le impide a él y afecta directamente las tres áreas del lenguaje, tanto verbal, escrita y mímica. Cuando hablamos de anartria, nos lleva directamente a esa afección en el área broca del cerebro que no permite la articulación verbal correcta de las palabras. Esto quiere decir que al individuo le cuesta muchísimo poder pronunciar de manera correcta las palabras y comunicar sentimientos, pensamientos a causa de esta afección en las afasias motoras o en el área broca. Cuando hablamos de alexia, hablamos directamente de la incapacidad de leer causada por una lesión en el cerebro, que generalmente en el hemisferio cerebral izquierdo. O sea que allí yace esta enfermedad, ahí yace esta alteración, por algún modo decirlo, a causa de una lesión en el hemisferio cerebral izquierdo. Así que cuando leamos este término de alexia debemos saber muy bien que posiblemente es esta la alteración o esta sería la afección o la lesión que se indica en el hemisferio cerebral izquierdo. Ahora bien, cuando hablamos de audiomudez, inmediatamente nuestro cerebro reacciona de manera muy rápida y entendemos que audiomudez es la incapacidad auditiva del habla, es decir, que la persona no puede percibir factores auditivos, no puede interpretar sonidos, no puede escuchar y tampoco puede articular palabras o puede estar completamente mudo. La mayoría de las causas de esto es afecciones en el desarrollo prenatal, factores genéticos o algún tipo de complicaciones en el desarrollo perinatal. La agrafia, por otro lado, es la incapacidad debido a la lesión cerebral para expresar las ideas y los pensamientos por escrito. Al paciente o al individuo que presenta esta afección o alteración, se le hace bastante dificultoso poder expresarse de manera manuscrita, poder escribir pensamientos, ideas, algún tipo de oración, redactar párrafos. Le cuesta muchísimo poder escribir de manera correcta a lo que usualmente nosotros estamos acostumbrados. Ahora bien, la disartria es la dificultad para articular palabras causadas por una parálisis o una ataxia de los centros nerviosos que rigen los órganos fonatorios. Esto quiere decir que el individuo presenta dificultad
para pronunciar. Cuando hablamos de articular, es la manera en que el individuo organiza la pronunciación de las palabras de manera correcta y entendible para ese receptor. Obviamente, quizás esa persona no... Hay casos donde sí se percata de que la pronunciación es la incorrecta, que la manera en la que está articulando esas directrices verbales no es la más indicada y logra entrar en sí mismo en que está cometiendo ese error no voluntario, sino de manera involuntaria a causa de esta afección, por causa de la parálisis o por la ataxia de los centros nerviosos de los órganos fonatorios. Ahora bien, ya casi para culminar este apartado, cuando hablamos de hipoacusia, hace referencia directamente a la secuencia, a la consecuencia de una lesión aguda en el hemisferio cerebral dominante. La disfasia adquirida es la disminución de la sensibilidad auditiva, así que tengamos bastante presente eso, que la disfasia adquirida es esa disminución de la sensibilidad auditiva. Algunos de los factores que se consideran relevantes y que en su mayoría tiene gran peso o sería la razón de la disminución de la sensibilidad auditiva sería que las personas están expuestas a sonidos bastante agudos donde la parte auditiva es afectada. Entonces ahí ocurre una lesión donde el individuo no logra ya percibir los sonidos como lo solía percibir en anterioridad y esto causa esa clase de lesión.